La tecnología es convexa, la tasa marginal de institución entonces es convexa, o algo así, ¿no? Digamos, si la tecnología es convexa, la tasa técnica de sustitución es decreciente. Así era Claro, eso. porque hay muy poco, por eso no estoy hablando mucho, porque leí bastante poco ahora. Ujú. Pasa que justo también vinieron muchos parciales juntos, entonces Sí, ahora me seguro. Entendemos. dejé un poco. Sí. Acá, digamos, fíjense que es muy parecido a la teoría del consumidor, porque ¿se acuerdan ustedes para analizar la tasa de crecimiento de la relación marginal de sustitución? Ustedes no evaluaban solo cómo cambiaban las utilidades marginales de cada uno de los bienes cuando cambiaban uno de ellos, sino que evaluaban si la función era cuasi cóncava, ¿sí? Si la función de utilidad era cuasi cóncava. Acá lo mismo, pero en vez de tener una función de utilidad, tenemos una función de producción. ¿Sí? Entonces no alcanza con solo evaluar eh, la segunda derivada de las productividades marginales, sino que tienen que evaluar si la función es cuasi cóncava o no. ¿Sí? Eh, pero bueno, en todo caso, ahí les dejo para que miren de vuelta el video. Pero, entonces dijimos las propiedades, ya dijimos que es la tecnología, dijimos las propiedades que es monótona y convexa, y después, bueno, Sofi, por cómo lo explicó ella, ya habló un poco de la productividad marginal de cada uno de los factores, de la ley de rendimientos marginales decrecientes, sí, eso todo lo traemos en micro 1 ya. Después, otras cuestiones importantes son los rendimientos a escala, ¿sí? De la función de producción y poder diferenciar qué son los rendimientos a escala eh, en comparación con las productividades marginales de los factores. ¿Les quedó clara esa distinción al leer y en los videos? ¿En el video? ¿Sí? Bueno, sí, supongo Yo que lo sí. entendí como a largo plazo eso, porque varían tanto el capital como el trabajo. Ujú. Y que, bien, como los rendimientos constantes a escala, por ejemplo, si duplico la producción, si duplico los factores, duplico la producción, los decrecientes, si duplico los Los factores. factores, disminuyo la producción y viceversa con los crecientes, digamos. Por ahí Ujú. no me quedaron muy en claro los ejemplos que decía, como decía un ejemplo del oleoducto, el Varian, Ah, pero sí, porque creo no que conocemos el proceso. A mí tampoco me queda claro claro, el ejemplo, porque los que no estamos en esa industria, claramente que no entendemos nada es poco entender el ejemplo, sí. Pero me parece que en Nicholson hay algunos ejemplos que son más fáciles de digerir, digamos. Hay una cuestión nomás, Pablo, viste, cuando vos explicaste los decrecientes, no es que disminuye la producción, ¿sí? Porque estás aumentando los factores de producción, no puede disminuir la producción, por lo que decíamos antes de que es monótona la tecnología. Lo que ocurre es que aumenta la producción, pero aumenta en una claro, proporción más chiquitita. Un detalle más. Y bueno, y como decía Pablo, digamos, ahí Nicholson justifica los rendimientos a escala del tipo decreciente como una cuestión que solo podría existir en el largo plazo por el hecho de que, digamos, como dijimos antes, si la tecnología es convexa y al aumentar los factores de producción, la producción aumenta, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo se justifica que al aumentar todos los factores de producción en una proporción, en la misma proporción, la producción aumente, pero en una proporción relativamente más chiquitita? Entonces, Nicholson lo justifica diciendo que en realidad seguramente habrá algún factor que es fijo, ¿sí? Y por lo tanto, ese análisis de rendimientos decrecientes a escala sería como válido a corto plazo, digamos, así lo justifica Nicholson, ¿no? Pero también hay muchos autores que sostienen que en realidad los rendimientos de la función van cambiando dependiendo del nivel de producción. Sí, como lo daban en micro 1, ¿se acuerdan que tenía una función de producción que iba cambiando su curvatura, digamos? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces eso también es importante que sepamos, ¿sí? Evaluar los rendimientos a escala. Y por último, lo que explicaba al final era la elasticidad de sustitución entre los factores, ¿sí? Y ahí les había mostrado para diferentes funciones de producción, eh, diferentes formas funcionales, digamos, cuáles son las características, ¿sí? En términos de, bueno, los rendimientos a escala, la elasticidad de sustitución entre los factores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si bien en la PPT no están hechos todos los cálculos, yo les decía, por ahí está bueno que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Creo que lo tienen hecho solo para la Code Douglas y para el resto solo les dice el libro. La elasticidad de sustitución es infinita, por ejemplo, o es nula, dependiendo del tipo de función de producción. Entonces lo que les puedo recomendar es que se sienten y tratan de hacer ustedes, así como hicimos para el análisis del consumo, para los distintos tipos de funciones de utilidad, lo puedan hacer también para las funciones de producción, ¿sí? Y yo había empezado a hacerles un apunte, me quedé en el camino, pero lo voy a hacer para la semana que viene, ¿sí? Así lo tienen, digamos, pero también está bueno que ustedes lo piensen y lo puedan tratar de hacer solos, y si se quedan en el camino nos avisan, ¿sí?
Bueno, y bueno, por último compartirles que si ustedes miraron la carpeta del Drive, hay una nota de clase que la habíamos preparado el año pasado sobre tecnología, no sé si llegaron a verla. Sí, las notas de clase que preparamos el año pasado están bastante buenas, no que me quiera creer la gran profe, pero la verdad que están buenas. Algunas las que preparó Facu están muy buenas también, más buenas capaz. Y está bueno porque, digamos, va explicando con un ejemplo, una función, les desarrolla todo el tema, ¿sí? Así, para la unidad módulo 1, habían algunas notas de clase y ahora tenemos una para tecnología, una para costos y una para maximización del beneficio. ¿Sí? Entonces lo que hacemos en esa nota de clase es tomar una función y resolver todo lo que damos en teoría con esa función. Entonces los invito a que puedan ver eso porque también vamos interpretando a qué llegamos y está bueno. Por ejemplo, de tecnología yo había preparado una en función a una Code Douglas, ¿sí? Y ahí explico todo, cómo evaluar las propiedades, cómo calcular las productividades marginales, cómo se interpreta la ley de los rendimientos marginales decrecientes, la TTS y la elasticidad de sustitución, cómo calcularla, ¿sí? Así que pueden ver ese ejemplo y pueden tomar eso como para replicar el ejercicio con otras funciones. Así que les dejo eso como tarea para la casa. Y bueno, yo le puedo hacer de una o dos funciones más. De la función 6 le puedo hacer y le dejo las otras para ustedes. ¿Sí? En la semana les subo, porque ahora estuve con un curso y mi vida era medio caos. Bueno, y con esto cedo la palabra al Facundo Costa Arde. Bueno, gracias Isa. Por ahí, digamos, los ejemplos de economía de escala, para aportar un poco, con la duda de Pablo, imagínense que ustedes tienen que duplicar, pensemos en un secadero, ¿no? Y digamos que hay que duplicar, crear así como está el secadero, con todo lo que está adentro, con la forma de producir, creamos otro secadero más. Es una manera de duplicar todo el factor de producción y el capital. Y ahí uno podría empezar a mirar a partir de eso, si obtenés un nivel de producción mayor, ¿sí? O sea, tenés economía creciente de escalas, eso podrían deberse a muchos factores, como por ejemplo poder ir aprendiendo a medida que uno va produciendo, eso es en general lo que sucede por ahí con el hierro, que hay aprendizajes que se van haciendo a medida que se va produciendo, entonces el costo marginal de producción va cayendo a medida que produzco más, no es lo mismo producir 1000 toneladas de hierro que producir 100.000 toneladas de hierro, ¿no? Hay un aprendizaje en el transcurso de la producción. Y también podría pasar que la producción no aumente tanto como duplicar, sino que aumente en un 50%, entonces efectivamente estamos en una situación de economías decrecientes a escala y en general uno lo podría pensar intuitivamente por aspectos organizacionales, ¿sí? Y de capacidad de gestión del empresario, porque es un empresario ahora para 2 plantas. O sea, es más difícil coordinar las actividades en 2 plantas. Antes era difícil coordinar una planta, ahora es más difícil coordinar en 2 plantas. Así que más o menos en general suelen haber esos ejemplos de economía de escala que están bastante interesantes y yo al menos lo entiendo así, ¿sí? Les doy 3 minutos, chicos. Subí al Drive una consigna de un ejercicio de producción de costos, que en la parte del módulo 2, en la carpeta que dice práctica, es un ejercicio que es combinado un poco le agregué algunos puntos adicionales de la guía práctica del módulo 2, tomé la función de producción, tomé una consigna y después le fui agregando otras cosas que tienen que ver con costos y algo de tecnología de producción. Si lo pueden descargar porque lo vamos a trabajar a partir de eso, ¿sí? Y yo voy a... Isa, necesito que me habilites para compartir pantalla. Ahí está. Chicos, una cosa nomás, fíjense lo de las notas de clase, porque me quedé en duda por sus caras de si las están viendo. En la carpeta del Drive, dentro de cada módulo, tienen una carpeta que se llama práctica, donde le ponemos el práctico y después las soluciones, otra que se llama notas de clase y otra que se llama slides. ¿Sí? En la que se llama notas de clase,
Fíjense, si ustedes van ahora, ya que están ahí, está la de costos que preparó Facu y la de tecnología y maximización de beneficios que yo preparé el año pasado. ¿Sí? Está bueno que las descarguen y que las usen, digamos, ¿sí? Si les sirve. Me avisan cuando más o menos lo han descargado, así un poco. Ya está, profe. ¿Ya está? Bueno, no sé, en promedio diríamos que ya están, o no, no sé. Claro, vamos a esperar por ahí. Exactamente, podría ser un player tu internet. Así que, Yo también ya lo tengo. perfecto. Bueno, yo sinceramente no voy a hacer una introducción a la ISA, más bien lo vamos a ir desarrollando lo conceptual a medida que vamos resolviendo el ejercicio, ¿no? El tema que me tocó dar un poco trata sobre la minimización de costos, ¿sí? La minimización de costos y las funciones de costos, ¿no? Toda la parte de las funciones de costos, en parte, creo que ya lo vieron bastante en micro 1, ¿no? Las formas de U, de las funciones de costos, de costo medio sobre todo, de costo medio variable, y la forma que tiene también de U de los costos marginales, ¿sí? Eso es una introducción a la economía. Y eso se relaciona, sobre todo la relación que hay con el costo marginal, con la forma de U, más o menos con la forma que tiene la productividad marginal del factor que es variable a corto plazo, ¿no? De esta manera, si uno, no sé, se va a libros muy básicos como Mankiw, Samuelson, o incluso Parkin-Loria, que es un libro de microeconomía que es sencillo, puede encontrar esquemas en donde grafican función de producción por un lado y las funciones de costos por el otro lado. Las famosas funciones de costo en forma de U, ¿sí? Que nunca nadie ha visto, pero en general en la teoría sucede. Nuestra pregunta que gira en torno a todo eso es, bueno, ¿de dónde se obtiene estas funciones de costos? ¿Sí? Como todo supuesto que nosotros partimos, o todo supuesto de comportamiento que partimos, vamos a partir de un empresario optimizador, sobre todo un empresario que está representado a través de una función de producción. Si es una empresa que está representada a través de una función de producción, donde se dan algunas particularidades con esa función de producción y tiene que ver con que en general la función de producción lo que nos marca a nosotros es una eficiencia técnica, es decir, que siempre estamos produciendo al máximo posible, y en donde la empresa viene representada a partir de una relación técnica, ¿sí? Eso es un tema que por ahí lo explayamos o lo expandimos un poco más en organización industrial, que tiene que ver con qué es una empresa realmente, pero para nosotros está representado por una función de producción, ¿sí? Una función de producción, como si ustedes ven en el ejemplo, esa función de producción, déjenme que corra un poquitito acá, una función de producción que está representado por, ¿cómo lo puse? Lo puse creo que así, Q es igual a 10K por L, ¿sí? Es decir, Q es igual a 10K por L, donde para nosotros, esto que está aquí, 10 viene a representar en la forma genérica como A, ¿sí? En general uno, cuando recién ve la función de producción, tiene algo similar a esto, una forma funcional que podría ser A por K por L, donde K para nosotros aquí es un parámetro que nos mide la tecnología, ¿sí? Tecnología, o bien un parámetro que nos mide la productividad, que nos va a representar en general cambios tecnológicos vienen capturados por esta cuestión, ¿sí? Por esta cuestión que está aquí. Entonces, digamos, todo nuestro problema gira en cómo encontrar esas funciones de costos,
¿sí? Y todo lo que deriva, ¿no? Costos medios, costos marginales, y los costos marginales son sobre todo bastante importantes porque después nos van a servir para encontrar funciones de oferta de la empresa. La pregunta es, bueno, ¿cómo llego a esas funciones? A partir de algunos supuestos que tienen que ver con el comportamiento, un empresario racional, optimizador. ¿Qué optimiza el empresario? Bueno, el empresario lo que quiere, para nosotros nuestro problema va a ser resolver, o encontrar alguna manera de resolver, el dilema de producir un determinado nivel de producción a unos costos que sean los suficientemente pequeños, ¿sí? Así que ahí se involucran dos cosas, una isocuanta, como dijo Isa, e ingresa una restricción que tiene que ver con la función de isocostos. Isocostos es una función que nos marca, haciendo similitud a la cuestión de la recta presupuestaria, nos marca un poco las combinaciones de los factores productivos, en este caso, que representan el mismo costo, el mismo costo total, ¿sí? Entonces, en principio, el empresario dice, yo lo que quiero producir es un determinado nivel de producción, ¿sí? Llamémosle, el empresario quiere producir Q cerito, ¿está? Pero para eso tiene un costo total, necesita incurrir un costo total, producir ese nivel de producción de manera abstracta, lo pueden poner el número como usted quiera, pero producir ese nivel de producción acarrea costos. ¿Por qué acarrea costos? Porque necesito utilizar capital y trabajo para producir ese nivel de producción. Entonces, lo que tengo que tratar de que sea el mínimo posible, porque ese es el problema, producir este nivel de producción al mínimo costo posible. Por lo tanto, lo que tengo que tratar de, si se quiere, minimizar es una función que me va a escribir un poco los costos, ¿sí? En donde W es, digamos, el precio del factor trabajo, y en donde R es el precio de alquiler del capital, ¿tá? Obviamente hay toda una cuestión que lo tienen que mirar, digamos, la diferencia entre lo que es un costo contable y lo que es un costo económico. El costo económico incluye el costo de oportunidad, el costo contable solamente incluye el costo de usar ese factor, el costo contable de los libros que surgen. El costo económico va más allá de estas cuestiones, y es muy interesante saberlo porque después en la definición de beneficio, cuando digamos tenemos beneficios nulos, realmente no es que el empresario no gana nada, ¿tá? Entonces, nuestro problema principal, digamos, haciendo en una baldosa, implica minimizar, ¿sí? Voy a poner así, minimizar, encontrar el nivel del capital y del trabajo que haga mínimo efectivamente esta función, ¿sí? Que haga mínimo esta función, sujeto ¿a qué? A condiciones tecnológicas, ¿sí? Y las condiciones tecnológicas vienen que el tipo quiere producir Q-cerito, ¿sí? Q-cerito, de, por ejemplo, en nuestro ejemplo, una función que más o menos es 10 de KL, ¿tá? 10 de KL. Porque un poco eso es lo que nos pide, ¿sí? Eso es lo que nos pide. Fíjense que, voy a leer un poco en voz alta, dice, el ejercicio dice, suponga que la función de producción de una empresa en particular viene dada por la siguiente relación técnica, ¿sí? Es esta función que está aquí, es esta función que está aquí, 10 es igual, Q es igual a 10KL, siendo K el capital y L el trabajo, a su vez el precio de los factores productivos es R y W, capital y trabajo respectivamente. Suponga que el gerente de la empresa encargó un estudio para determinar las demandas condicionadas de los factores productivos, ¿sí? Ya nos metieron un montón de conceptos, pero contrató unos tipos, quería saber la demanda condicionada, y efectivamente llevaron a cabo las investigaciones y concluyeron que la demanda, lo voy a poner más o menos por este lado, concluyeron que efectivamente la demanda, lo voy a poner en otro color, perdón.
en rojo, concluyeron que la demanda condicionada de trabajo tiene una forma como esta, ¿sí? Por Q elevado a lo medio y R sobre W y R sobre W por R sobre 10W por Q elevado a la 1 media, ¿está? Digamos, conceptualmente, ¿alguien entiende más o menos lo que es una demanda condicionada de un factor productivo? Intuitivamente, ¿no? La cantidad demandada a cierto factor para llegar a cierto nivel de producción. Perfecto, digamos, la cantidad que se demanda de un factor, ¿sí? Para alcanzar determinado nivel de producción. Es decir, la demanda de un factor condicionado por el nivel de producción que la empresa dice que quiere producir o que persigue, ¿tá? Y si lo vemos un poco aquí, fíjense que aquí está presente, acá por esto, digamos, esto es una demanda de trabajo que depende del salario, del precio del factor, que depende del precio del factor sustituto y que depende del nivel de producción. Y lo mismo efectivamente sucede con la demanda de K, ¿sí? Entonces, para hacerlo un poco, digamos, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide el punto 1? El punto 1 nos pide que chequeemos si verdaderamente esto es así, digamos, si lo que concluyeron los amigos investigadores es verídico o no es verídico. Lo voy a poner así en un recuadrito. Ese primer punto. Y bueno, nuestra pregunta es ¿cómo? Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Particularmente, no sé si le puse esto como punto 1, sí, punto 1, particularmente lo resolvemos de esta manera, ¿sí? Tenemos que plantear el problema de minimización de costos, porque a partir del problema de minimización de costos surgen las demandas condicionadas de los factores. Eso nos dice en la teoría, ¿sí? Las soluciones a los problemas de minimización de costos son demandas condicionadas de cada uno de los factores, ¿tá? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esto es un problema bastante sencillo, es encontrar K y L que efectivamente respete la restricción tecnológica y haga lo menos que menos este costo que está aquí. ¿Saben cómo hacerlo o no? ¿Cómo? ¿Planteamos el lagrangiano? Planteamos el lagrangiano, perfecto. ¿Cómo lo planteamos en este caso? El costo total menos la restricción, menos, o sea, el multiplicador lagrangiano por K, yo le pongo más Lagrange, el lambda por la restricción, ¿sí? 10 de KL. ¿Está? Uno anteriormente, ¿qué podría hacer antes de este paso? Si quiere hacer un ejercicio integral, efectivamente chequear, ¿sí? Hacer un check de si esa función de producción cumple con todos los supuestos que dijo Isa anteriormente. Si es monótona y si efectivamente es convexa. ¿Tá? Uno lo podría hacer el ejercicio y dice, bueno, agarro un ejercicio y hago todo de manera integral. Nosotros no lo hacemos, pero si quieren terminamos esto y lo podemos hacer, no hay ningún problema. Así que, bueno, tenemos planteado el problema ahí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, plantear las condiciones de primer orden, porque en general planteamos solamente las condiciones de primer orden. ¿Y alguien me puede decir cómo planteo esas condiciones de primer orden? Derivo respecto a cada factor. Respecto a cada factor. Por ejemplo. E igual a 0. E igual a 0. W respecto
AL o K, como ustedes quieran, es indistinto. Yo tengo un apunte respecto a K, hago la función de Lagrange respecto a L y hago la función de Lagrange respecto a lambda. ¿Alguien tiene que le ha dado en lo primero? Primera derivada, ¿cómo es? W. Ah, no, lo hiciste acá primero. Vos hiciste por K. R. Vos hiciste la segunda. Vamos Pablo. Vamos Pablo y después voy con Sofía. Sí. R menos 10L, la primera condición. R menos 10 10L. L por lambda. Sí. Sí, no nos olvidemos Sí. lambda. Por Dalma y Janina, te lo pido. Bueno, Sofi, ¿qué te digo? W. W menos Sí. 10K por lambda. 10K por lambda. Perfecto. Y cuando derivo con respecto a lambda me da efectivamente la restricción. 10KL, ¿está? Perdón, mi letra. Bueno, ¿qué tengo que hacer de acá? Despejo lambda, ¿sí? Como Isa había comentado. Despejo lambda. Es decir, que tengo lambda es igual a R sobre 10 por L. Despejo lambda aquí. ¿Sí? Lambda es igual a W por sobre 10 sobre K. ¿Ah? Y efectivamente igualo lambda. Si lo perdí a alguien en el camino, avísenme. W sobre 10KL, igual a los lambda. Y de aquí que obtengo, efectivamente, despejo. ¿Está? Y despejo, paso R para abajo, de manera de tener, efectivamente, K sobre L. ¿Sí? K sobre L. De alguna u otra forma, el resultado que obtuvimos aquí, este resultado de acá, ¿sí? Lo que está haciendo es, por un lado, es una situación de tangencia, ¿sí? Es una situación de tangencia, lo grafico aquí, situación de tangencia, ¿está? Donde aquí tengo K y acá tengo L, perdón mi gráfico, pero es una situación de tangencia, ¿está? Tal cual como anteriormente, donde que esto es Q0 y esto que está aquí es una isocosto. ¿Tá? Una isocosto cuya pendiente es W sobre R, menos W sobre R. Y ese punto es la TTS, porque me está indicando que es igual a la pendiente de la isocuanta, que es la TTS, que va a ser igual efectivamente a W sobre R. ¿Sí? Ser igual a W sobre R. Por lo tanto, estamos aquí. Si uno calcula que, digamos, que es la TTS, lo que me da es la productividad marginal de L, si no me equivoco, sobre la productividad marginal de K. Siempre me suelo confundir que va arriba y que va abajo. Si ustedes calculan, lo que le va a dar es K sobre L. ¿Tá? Si calculan la TTS de nuestra función de producción. ¿Tá? Calculan nuestra función de producción. Entonces, llegamos a ese punto, nada distinto de lo que hacíamos en general en la teoría del consumidor, nada diferente.
¿Qué deberíamos hacer a partir de acá? Bueno, lo que tenemos que es, todavía no resolvimos nada, ¿sí? De hecho, despejamos dos variables, nos deshicimos de lambda, pero tenemos que todavía resolver la tercera ecuación, esto es igual a 0, tenemos que resolver esta tercera ecuación, por lo tanto, esa tercera ecuación tiene K y L, lo que necesitamos es encontrar K y L. Entonces, una manera podría ser aquí, encontramos que K va a ser igual a W sobre R, lo pongo paréntesis para no confundirme, por L, y otra manera es hacer que L sea igual a R sobre W por K. Me quedó chico el pizarrón, pero bueno. Entonces, bueno, una vez que obtengo, ¿ya perdí a alguien en el camino o no? Creo que no perdí a nadie. Facu, ahí también No, la tecnología no sería homotética también. ¿Homotética? Sí. Sí, claro. Sí, claro, porque justamente la TTS depende solamente de la proporción de los factores. Exacto. O acá en este tema no se le da mucha importancia a la homotesia. Sí, claro, se le da importancia, digamos. La homotesia es una propiedad que se deriva de la homogeneidad en términos matemáticos, ¿no? Así que sí, se le da. Acá la cuestión de la homogeneidad está bastante latente porque la homogeneidad te da las economías de escala. ¿Sí? El grado de homogeneidad de la función te lo da. Así que sí, más vale. Te lo da. Bueno. No perdía nadie entonces, perfecto. Si no perdía nadie, entonces resuelvo. Con eso resuelvo la restricción. En la restricción hago Q sub 0 es igual a 10 por, vamos a poner aquí, vamos a reemplazar primero L, por lo que sería K, y K para nosotros sería W sobre R por L, lo cual me queda K es igual a 10, Q es igual a 10 por, lo pongo de este lado, W sobre R por L al cuadrado, y ¿qué tengo que despejar? Tengo que despejar L, tal como uno resolvería un problema de maximización en el consumidor, ¿sí? Que obtiene las cantidades. Bueno, aquí obtenemos también las cantidades de los factores. Si yo despejo L, ¿qué me queda? Lo voy a poner en otro color. Un color azul. Bueno, obtengo aquí L va a ser igual a, lo expreso de esta manera, R sobre 10 por W por Q elevado a la 1 medio. Despejo L de acá. Despejo L de acá. Todo este chirimbolo. ¿Sí? Si ustedes despejan L de ahí, le da efectivamente esa demanda. Y eso es la demanda condicionada al factor trabajo. Entonces, si uno compara esta demanda que está aquí, esta demanda que es una demanda condicionada, con efectivamente esta demanda que está acá, podríamos decir, ok, eso está perfecto. ¿Sí? Son iguales. La demanda condicionada del factor trabajo es igual a la demanda condicionada que encontraron los muchachos investigadores. Uno, ¿qué podría ver desde aquí? ¿Qué podría intentar? Vengo más acá. Uno podría mirar cómo reacciona la demanda del factor trabajo, condicionada al factor trabajo, ante cambios en los precios de los factores o ante cambios en el nivel de producción. Si uno efectivamente hace la derivada de la demanda condicionada respecto a Q, lo que va a ver es que es un signo positivo. Quiero producir más, si el objetivo de producción es más, necesito más trabajo.
Pero también lo que puede ver es que efectivamente, si aumenta el precio del factor trabajo, si yo derivo esa demanda, si yo derivo esta demanda que está acá, esta demanda que está aquí, si yo derivo respecto a W, ¿qué voy a mirar? Que efectivamente, cuando aumenta el precio del factor trabajo, va a caer la demanda del factor, del factor trabajo, dado un nivel de producción. ¿Sí? Dado un nivel de producción, va a haber otra combinación, ¿sí?, de capital y de trabajo, que me va a permitir efectivamente producir ese nivel de producción. ¿Ah? Y ahí después tiene que ver la cuestión de cuán sustitutos sean estos dos factores. Y obviamente si derivo eso respecto a R, lo que voy a encontrar es positivo. Si se encarece el factor de producción de capital, ¿sí?, que es un factor sustituto, entonces aumenta la demanda de trabajo. ¿tá? De la misma manera, podríamos hacer lo otro. Esto mismo pueden hacer para el factor, el capital, ¿sí? El capital. No sé si puedo borrar porque me quedó chico el pizarrón. ¿Puedo borrar ya o no? Una partecita. ¿O todavía no? Espera un ratito. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Perfecto. Está bien. ¿Qué nos queda comprobar ahora? Ahora lo que nos queda comprobar es si la demanda condicionada del factor capital es precisamente esta demanda que está aquí. Ya comprobamos una. Ahora nos queda comprobar eso. ¿Está? Bueno, voy a borrar. Aun cuando no mira nada, voy a borrar toda esta partecita que ya pasamos. Sí, borro. Perfecto. Borro. Voy a poner por acá voy a poner la demanda que encontramos, el factor trabajo, si no nos molesta, R sobre 10 por W por Q elevado a la U media, ¿está? Y voy a borrar esto que está aquí. Dejo el resto, ¿está? Entonces, bueno, ya utilizamos, efectivamente ya utilizamos esto, entonces esto ya no lo utilizamos más. Puedo borrar. Me queda utilizar lo otro. ¿Ah? Entonces, ¿cómo resuelvo? Efectivamente tengo que reemplazar eso en la restricción. Entonces hago 10 por, en vez de poner L, pongo lo que me aparece ahí, por K, ¿sí? Si resuelvo un poco esto, hago las multiplicaciones correspondientes, voy a tener que es K al cuadrado, por lo tanto, nuestra demanda efectivamente sería W sobre 10 por R por Q elevado a la U media. Simétricamente. Cada una son simétricas. Lo único que cambia es el precio del factor productivo que está arriba y que está abajo. ¿Tá? ¿Todos llegaron a lo mismo? ¿O todavía nadie llegó? ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, digamos, la demanda de trabajo que encontraron los investigadores, esta,
Esta, ¿es igual a la que encontramos nosotros? No, se equivocaron los investigadores. Exactamente, se equivocaron los amigos investigadores. Nosotros llegamos a otra función y nosotros derivamos todas estas funciones de demanda condicionadas a partir de un proceso de minimización de costos. ¿Sí? Eso es lo que hicimos, un proceso de minimización de costos cuyas soluciones, porque esto que está aquí es una solución al problema de minimización de costos, es el nivel de capital y nivel del trabajo necesario y requerido para producir un nivel de producción como este que está aquí. Para producir un nivel de producción de ese como está ahí, dado que la tecnología viene representado por esta forma funcional. ¿Sí? Si cambia la tecnología, está clarísimo que cambia el nivel que se requiere de cada uno de los factores productivos para alcanzar ese nivel de producción al mínimo costo posible. ¿Ah? Al mínimo costo posible. Dicho de otra manera, lo voy a poner con un color verde. Voy a poner con un color verde. A lo que llegamos es efectivamente a algo como esto que está aquí. ¿Está? Algo como eso que está ahí. Sí, y acá uno sí puede ver, porque efectivamente la pendiente de esto es menos, otra vez, es menos W sobre R, que si efectivamente cambia esa pendiente, cambia el punto en donde va a ser tangente para ese nivel de producción, llegando en algún momento, si aumenta el salario, lo que vemos es que efectivamente podría suceder casos como esto, en donde se demande más trabajo, más capital, ¿sí? Y se sustituya el factor trabajo, ¿tá? Se sustituya el factor trabajo, algo muy sencillo. Y lo mismo que si se abarata el capital, el trabajo, obviamente se va a demandar más trabajo, vamos a desplazar por acá, y menos bien de capital, ¿sí? Así que un poco eso es lo que encontramos. ¿Tá? Es una manera muy sencilla de resolver. ¿Tá? Ahora bien, ¿qué nos pide el segundo punto? El segundo punto nos dice, está perfecto, pero lo que tenés que encontrar en realidad es la función de costo total de la empresa. ¿Cuál es esa función de costo total de la empresa? ¿Cómo encuentro la función de costo total de la empresa? ¿Alguien me puede decir? ¿Podemos reemplazar las demandas condicionadas en la ecuación del costo total? Exactamente, hay que reemplazar la función de demanda en la demanda condicionada en la función de costo total. Lo voy a escribir por acá. Lo borro. Sin espacio. Lo borro. Si alguien lo puede ir haciendo. ¿Qué deberíamos hacer? Es una función de costo total que efectivamente sea W por L estrellita más R por K estrellita. ¿Ah? K estrellita. Si uno lo reemplaza, debería tener W por todo eso que está ahí, que sería R sobre 10 por W por Q a la 1 medio más R por W sobre 10 por R por Q a la 1 medio. ¿Está?
Y esa es la función de costo total. Entonces las funciones de costos totales que en general nosotros vemos, y que después tendrían esa forma de U, son funciones que surgen a partir de un proceso de optimización. Y ese proceso de optimización es un proceso de minimización de costos. ¿Tá? Va a surgir un proceso de minimización de costos. Uno lo podría dejar ahí, pero no estaría muy bien, de hecho no estaría bien. Lo que tienen que hacer es operar algebraicamente. Yo lo voy a expresar de la manera que me quede más fácil a mí. Voy a dividir los exponentes entre cada uno de los términos, de manera de tener W por R a la 1 medio, por W a la menos 1 medio, por Q a la 1 medio, por 1 sobre 10 a la 1 medio, más R por W a la 1 medio, por R a la menos 1 medio, por Q a la 1 medio, por 1 sobre 10 a la 1 medio. ¿Está? ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, fíjense que tengo esto con esto que es igual, lo puedo sumar, misma base, sumo exponente, 1 menos 1 medio, me queda 1 medio, por lo tanto me queda W a la 1 medio por R a la 1 medio por Q a la 1 medio por 1 sobre 10 a la 1 medio. Lo mismo puedo hacer acá, fíjense que acá tengo 1, tengo misma base, puedo sumar, entonces ya ordeno que me quede más o menos similar, pongo W a la 1 medio por R a la 1 medio por Q a la 1 medio por 1 sobre 10 a la 1 medio. ¿Tá? Esto es exactamente igual a esto. Tenemos los dos términos iguales, podemos sumar esos dos términos, de manera que nos quede 2 por W a la 1 medio por R a la 1 medio por Q a la 1 medio por, y yo le voy a poner A, siendo A igual a 1 sobre 10 a la 1 medio, porque es una constante eso, ¿tá? Es una constante. No importa cuáles sean los valores de W, R y Q, es una constante que es 1 sobre 10 a la 1 medio. ¿Tá? Siendo A todo esto. Y de esta manera tenemos una función de costo total que depende de W, que depende de R y que depende efectivamente de Q. ¿Tá? Que depende efectivamente también de Q. ¿Sí? Esto es nuestra función de costo de esta empresa. ¿Ah? Es una función de costos de esta empresa. Esta es nuestra función de costos de la empresa. ¿Perdí a alguien por el camino o no? ¿No? Perfecto. Bueno, si me dan un segundito, voy a borrar esto y lo reordeno más por acá. O bueno, lo borro ya, porque ya tenemos todo esto. Si puedo ocupar el pizarrón. Solo pongo la función de acá, de costos. Aquí.
Esta es nuestra función de costos. Pues, un medio por Q al medio por A. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió cómo hacerlo? Bueno, esto lo pueden hacer con cualquier función. Le damos una CES, y ustedes se entretienen con una CES, le damos con una de complementario perfecto o de función de producción de Leontief y ustedes se entretienen con eso. Obviamente esto es una función de Cobb-Douglas, digamos, es una común, en donde en realidad los exponentes antes estábamos acostumbrados a trabajarlos con que suman igual a 1, acá no suman igual a 1, ¿sí? Acá no suman igual a 1. Por lo tanto, bueno, tendrán algunas consecuencias que lo deberán ver. ¿Sí? También, a ver, para que no nos olvidemos, esta es la función. Perfecto. Bien. Ya hicimos el punto 1 y ya hicimos el punto 2. Vamos a hacer el punto 3. Digamos, ahora lo que nos pide es, ok, una vez que encontraste la función, resulta que hay una serie de supuestos o propiedades, en realidad no son supuestos, propiedades, que cumplen las funciones de costo. La pregunta es, ¿cuáles son esas propiedades? ¿Se acuerdan o no se acuerdan más o menos? Había algunas propiedades. Voy a poner así, voy a graficar acá. Por ejemplo, esto era el salario y esto era una función de costo total. ¿Cómo se comportaba la función si graficaba acá, en estos planos? En el plano de los salarios, en el plano del costo total. ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo era una función? Es muy similar a lo que es la función de gasto mínimo en el consumidor. Son las mismas propiedades, de hecho, porque el proceso es el mismo. ¿Se acuerdan cómo era o no? Cuando, por ejemplo, la homogeneidad de grado 1, si Ajá. aumento los precios de los factores en cierta proporción, el costo total va a aumentar en la misma proporción. Perfecto. Esa es una de las propiedades que específicamente lo que dice es, si no cambian los precios relativos, lo único que se hace es, no cambian las selecciones, lo único que se hace es, se duplica también el costo total para alcanzar ese nivel de producción, pero no cambian las selecciones, ¿tá? No cambian las elecciones, porque no cambia lo que no cambia es esto, la TTS no cambia, ¿sí? No cambia este punto de tangencia. Yo le multiplico a esto por T y le multiplico a esto por T, esto se me va. Queda igual, no cambian las selecciones, ¿tá? Las selecciones no cambian. Solo lo único que se hace es, se duplica en términos nominales, nada más, ¿sí? Se duplica en términos nominales. Bueno, pues, más o menos gráfico, espero que esté más o menos bien. Una función, esto era una función de costo, si no me equivoco, en donde acá está graficado para un nivel de capital y para un nivel de producción, ¿tá? Y lo que se veía es que era cóncava, había una concavidad, ¿tá? Una concavidad, y creo que el gráfico de Nicholson está marcado así, hay una rectita, en donde obviamente lo que me indica es que si el salario es este va a ser el costo total, pero si el salario aumenta, ¿sí? Se va a W', el costo obviamente crece, ¿sí? Esto vamos a hacer 7,0, 7,0, esto 7,1, obviamente crece el costo, pero crece a una tasa decreciente. ¿Tá? Entonces ahí vienen las dos propiedades. La primera es que es no decreciente en precios,
¿sí? Entonces, vamos a mirar acá. Esta función debería cumplir que es homogénea de grado 1. Lo segundo es que es no decreciente en precios, no decreciente en precios y también en cantidades. Y la tercera propiedad es que es cóncava. ¿Y alguien intuitivamente puede explicar por qué la concavidad? ¿Por qué se da la concavidad? La concavidad se da, digamos, para ponerlo más en términos intuitivos, cuanto más alto sea el nivel de salarios, entonces, efectivamente, o llegado a un punto, un límite, el costo total no aumenta mucho, aumenta menos. Para niveles bajos de salario, un aumento de salario o del precio del factor trabajo hace aumentar bastante el costo. Para niveles bastante elevados hace aumentar poco el costo. ¿Alguien nos puede explicar intuitivamente? La tecnología, capaz. Por la tecnología, digamos, efectivamente por las posibilidades de sustitución que brinda. Llega un momento en donde el salario ya es, cuanto más caro se hace, entonces tiene la posibilidad de sustituir el factor más caro por el factor más trabajo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que nosotros vemos detrás de esa concavidad es un proceso de sustitución, que, dicho de otra manera, lo que vemos acá, o sea, lo que vemos ahí en esa curva, es lo que podríamos llegar a ver acá, ¿sí? Podríamos llegar a ver así. Y podríamos ver, para ser más fácil, podríamos ver en algo así. ¿Tá? Está claro que esto, por ejemplo, sería W sobre R, y esta pendiente que está aquí sería W' sobre R, en donde W' es mayor a W. Hay posibilidad de sustitución, digamos, ¿sí? Entonces no tenés que comerte todo el aumento del factor trabajo, el aumento del factor trabajo, el aumento de la reducción del factor trabajo. Podés sustituir, podés ir sustituyendo, ¿tá? A medida que te aumenta, lo que vos podés es ir pasando de un punto como este, en L, voy a poner L0, a un punto como este, donde necesitas menos trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué lo sustituiste? Por más capital. Lo sustituiste incrementando el capital. ¿Está? Y va a llegar un punto en donde efectivamente, acá, cuanto más alto, vas a ir sustituyendo cada vez más. ¿Está? Entonces, esa es una, digamos, lo que nos refleja la concavidad es precisamente esto, el ir cambiando de pendiente. ¿Sí? El ir cambiando de pendiente. Y está muy relacionado, después lo pueden mirar con la elasticidad de sustitución, porque la elasticidad de sustitución lo que nos va a mirar es un poco esto. Acá está pendiente, acá, y cómo va cambiando eso. Así que, bueno, en primer lugar, entonces, ¿cómo chequeo la homogeneidad? Voy a ponerlo aquí. Hay otras propiedades, ¿no? De la función de costo total, pero no, en general nosotros usamos esa. De hecho, es la que está con Nicholson. Homogeneidad. Aquí. ¿Tá? ¿Cómo chequeo eso? Y matemáticamente se multiplica por una constante t, entonces compruebo que las dos funciones son iguales, o sea que la función multiplicada por la constante t va a ser igual a la constante t multiplicada por la función.
Perfecto. ¿Cómo? No sé. ¿Qué tengo que multiplicar? Cada precio. Cada precio, efectivamente. Claro, Entonces, una de las variables. claro, alguna de las variables. Entonces nosotros hacemos aquí, pondríamos T por W, T por R y Q. ¿Tá? Y multiplicamos la variable 2 por T por W elevado a la 1 medio por T por R elevado a la 1 medio por Q a la 1 medio por A. ¿Tá? Si efectivamente hago eso, bueno, y un poco ordeno acá, hago los despejes pertinentes. T a la 1 medio por R a la 1 medio por Q a la 1 medio por A. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos T, misma base, sumamos los exponentes y efectivamente, ¿qué nos queda? Nos queda T por 2 por W a la 1 medio por R a la 1 medio por Q a la 1 medio por A. Lo cual es exactamente lo mismo decir T por esto que tengo aquí, no es otra cosa que la función, no es otra cosa que la función de costo total, es decir, la original. ¿Tá? Entonces, efectivamente, comprobamos la homogeneidad. ¿Tá? Comprobamos la homogeneidad. Es homogénea de grado 1, ¿tá? Porque básicamente el exponente de t, para nosotros, t a la k, para nosotros k es igual a 1, es el grado de homogeneidad. ¿Sí? Entonces, venimos acá y le metemos un tilde, un check. ¿Tá? Comprobamos la homogeneidad. Ahora nos queda, lo pongo así, nos queda comprobar que es no decreciente en precios, no decreciente en precios, en W y R. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Cómo comprobamos que es no decreciente en precios? Puede ser haciendo la derivada parcial con W y R. Perfecto, haciendo la derivada parcial. ¿Sí? Hacemos la derivada del costo total respecto al precio y hacemos la derivada del costo total respecto al precio del capital. Si hago esa derivada parcial, me queda efectivamente un medio, lo voy a poner bien adelante, un medio por 2, ¿sí? Un medio por 2 por un medio a la menos un medio, por R a la un medio, por Q a la un medio, por A. ¿Tá? Un medio con un medio se me va, y efectivamente esto es positivo. Miro el signo de esa derivada, es positivo. ¿Por qué? Porque sabemos que A es positivo, la cantidad es positiva, los precios de los factores son positivos. Entonces todo es positivo. ¿Ah? Si derivo respecto a R, como las funciones son simétricas, me va a dar exactamente lo mismo, por W a la 1 medio, por R a la menos 1 medio, por Q a la 1 medio, por A. ¿Sí? Esto se suma con esto. Nuevamente, como todos los parámetros para nosotros son positivos, las funciones, la derivada tiene el signo positivo. Es no decreciente en precio. ¿Tá? Si aumentan los precios, el costo total no decrece. A lo sumo podría no aumentar, en este caso aumenta estrictamente.
¿Qué nos queda? Por lo último, la concavidad. ¿Cómo chequeo la concavidad? Puede ser haciendo la derivada segunda. Perfecto, haciendo la derivada segunda. De esa manera miro siempre la concavidad de una función. ¿Sí? Cómo está creciendo la derivada. Está creciendo o decreciendo la derivada primera. Hago la derivada segunda de la función de costos respecto a W', perdón, dos veces. ¿Y qué tengo? Tengo menos un medio, ahora tengo menos un medio, por W a la menos 3 medios, por R a la 1 medio, por Q a la 1 medio, por A. ¿Tá? Y obviamente acá, nuevamente, todos los parámetros son positivos, todos los valores que toma esta función, W, R y Q, y A también, pero tengo ahora el 1 medio negativo al principio, lo cual me da esto que es negativo. Si era negativo, me marcaba que era cóncava, y si era positivo, me marcaba que era convexa. ¿Tá? Lo mismo hago para el precio del capital, me va a quedar por las funciones simétricas. Y me queda negativo. Entonces, ambas, o sea, las tres propiedades se cumplen, por lo tanto, para nosotros es una función de costo total que cumple con las tres propiedades, ¿sí? Cumple con las tres propiedades. ¿Se entendió cómo chequear eso? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí borro todo. Ya le saco una foto a la pantalla, para que les quede la pizarra. Todo. Bien. Ahora nos pide que, bueno, ya tenemos la función de costos. Vuelvo a copiar por algún lado que está por la función de costos. Aquí vuelvo a copiar nuestra función de costos total. Era 2 por W a lo medio por R a lo medio por Q a lo medio por A. Y lo que nos pide es primero encontrar el costo marginal y encontrar el costo medio. ¿Tá? Y después nos pregunta si hay algún tipo de relación con las escalas, con las economías de escala. Entonces, el costo marginal, lo tengo acá, se encuentra como la derivada del costo total respecto al producto. Y si alguien lo tiene, me dice cómo se encuentra, o cuál es el valor. ¿Me puedo meter un poco, Facu? Sí, Sam. Para ver el grado de dormidos que estamos. No, yo particularmente estoy con checa. Les quería hacer una pregunta nomás, a ver, como para relacionar con lo que vimos en el módulo 1. Vieron que la segunda propiedad que verificaron recién con Facu, hablaron de que la función de costos es decreciente en los precios, ¿no? De los factores. Salvo que yo esté muy dormida. Y bueno, hicieron una derivada de la función de costo total con respecto a cada uno de los precios, con respecto al capital y después con respecto a la tasa de interés, ¿no? Al precio del capital. Al precio del capital y al precio del trabajo, perdón. Entonces quería preguntarles a ver si se están dando cuenta, digamos, a qué funciones llegaron a partir de esas derivadas. O sea, qué aplicaron ahí, una cosa que ya vimos en el módulo 1 y llegaron a unas funciones que son interesantes que se den cuenta, digamos. ¿Sí? No sé si se entendió mi pregunta, porque la verdad que estoy con un poco de fiesta, perdón. Sí, les decía, digamos, de la derivada que hicieron de la función de costo total con respecto al salario y la función de costo total con respecto al precio del capital, ¿Costos marginales? llegaron a unas funciones. ¿Costos marginales? ¿Si vos derivás del costo total con respecto al precio de nuevo? No, Las demandas condicionadas, puede ser. Sí, exactamente. ¿Y cómo ese procedimiento en realidad tiene un nombre? ¿Cómo se llama eso? Es un lema, de hecho.
Lema de Shepard. Lema de Shepard, exactamente, a partir de demandas condicionadas, a partir de la función de gasto mínimo en el problema del consumidor, en nuestro caso de costo mínimo, si derivamos respecto a el precio de alguno de los factores, lo que tenemos es la demanda condicionada. Y en el caso del consumidor, ¿qué teníamos? Teníamos la demanda compensada. La demanda compensada de cada uno de los bienes. ¿Está? Bien. ¿Qué nos queda? Ah, perfecto. Pero bueno. ¿Alguien encontró el costo marginal? A ver, ¿cómo me dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa forma? Bueno, te lo escribo. Es un medio por... Es un medio por 2, por W a la 1 medio, por R a la 1 medio, por Q a la menos 1 medio, por A. Es positivo, está clarísimo, ¿no? Es positivo. ¿Sí? Es positivo. Mi pregunta es, ¿cómo se comporta respecto a Q? Digamos, cuando Q crece o se incrementa, el costo marginal ¿se incrementa o disminuye? ¿Cómo? Se incrementa. ¿Se incrementa? ¿Estás seguro? Ah, no, pero está invertido. Está invertido, digamos. Si yo quiero saber eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada del costo marginal. Tengo que hacer la segunda derivada del costo total respecto a Q. ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Debería ser la derivada del costo marginal respecto a Q, que no es otra cosa que la segunda derivada del costo total respecto a Q, 2 veces. ¿Y eso qué me da? Obvio que esto se va con esto, me da menos 1 medio por W a la 1 medio por R a la 1 medio por Q a la menos 3 medio por A. Y esto es negativo. Es decir, cuando la producción crece, el costo marginal está cayendo. Está cayendo. ¿Sí? Y antes de preguntar, les voy a pedir que me calculen el costo medio. El costo medio es el costo total. ¿Va? Y antes de preguntar, porque acá tengo que analizar algo respecto a Q. Cuando lo tienen me avisan. Cuando tienen me avisan, yo me voy a buscar agua. Mientras tanto, tengo sed. Bien, perfecto. Volví. ¿Alguien me puede decir cómo les dio el costo medio? Profe, puede ser que. Ah, no. Era 2 por el precio del. Por el salario elevado a la 1 medio por R elevado a la 1 medio por Q elevado a la menos 1 medio, ¿puede ser? ¿Por A? Puede ser. Todo puede ser. Por A.
Bien. Algunas preguntitas. Y a ver, como decía la consigna, digamos, ¿qué relación tiene esto con las economías de escala? En principio, si uno mira el costo medio, cuando aumenta la producción, cae. ¿Sí? Cae. Diríamos, a medida que incrementa la producción, el costo medio, el costo de producir cada uno de los productos va cayendo. Se cumple también esa relación de que cuando el costo marginal cae, el costo medio también cae. ¿Sí? Si no se acuerdan, graficamos por acá. Había esto sería Q, aquí sería costo medio y costo marginal. Podríamos hacer algo así, costo marginal. Podríamos hacer algo así como costo medio. ¿Está? Y esto incluso la pregunta es de corto o largo plazo esta función de costo que encontramos anteriormente? O sea, esta que está aquí. De largo plazo, profe. De largo plazo, perfectamente. Entonces, este gráfico es costo medio de largo plazo. Y este es costo marginal de largo plazo. ¿Está? Este es el punto mínimo. Lo llamamos como M, escala mínima eficiente. Escala mínima eficiente. Así que se cumple más o menos esta propiedad. Cuando está cayendo, el otro cae. Mi pregunta en realidad va más por cuando el costo medio a largo plazo, ¿no? Creo que Nicholson, a ver si en el slide yo no lo había puesto. Cuando el costo medio de largo plazo cae, tampoco lo tengo en el slide. Cuando el costo medio a largo plazo cae, hay un tipo de rendimientos en la tecnología. Cuando estamos en la situación de M o escala mínima eficiente, hay otro tipo de rendimientos a escala. Cuando el costo medio de largo plazo tiene pendiente positiva, también hay otro tipo de economías de escala. ¿Alguien me puede comentar un poco cuáles son esas economías de escala? Es decir, estos segmentos que están acá, a ver, con mi mouse, voy a hacer estos segmentos que están acá, voy a hacer algo más grande. Costo medio, esto es un costo medio de largo plazo. Supongamos que el mínimo es aquí, esto es M. Digamos, se relacionan con la tecnología. Mi pregunta es, ¿cómo relacionamos con la tecnología? ¿Cómo relacionamos los costos medios con la tecnología? Si los costos medios de largo plazo están cayendo a medida que se incrementa la producción, ¿qué tipo de rendimiento tiene la tecnología? ¿Qué tipo de rendimiento a escala tiene la tecnología? Creciente. Creciente, ¿por qué? Porque a medida que aumentan los factores aumentan en mayor proporción. O sea, la producción. Los costos disminuyen, perdón, me confundí. O sea, bajan como a comparación de lo que se gana. Claro, a ver, digamos, dame mouse acá. Si yo duplico los factores de producción, y tengo, digamos, rendimientos crecientes, digamos, lo que tengo es que efectivamente el costo total me aumenta en una proporción porque es una
función homogénea de grado 1, se me duplica, se me duplica el costo total, pero la producción, si tengo rendimientos crecientes, más que se duplica, aumenta en una proporción mayor. Por lo tanto, la producción aumenta más de lo que aumentan efectivamente los costos, que es homogénea de grado 1. Yo duplico los precios, duplico efectivamente los factores de producción, se me duplican los costos y efectivamente la producción aumenta mucho más. Si tengo el costo medio, ¿qué va a suceder con el costo medio? El costo medio va a caer. ¿Sí? El costo medio va a caer. ¿Tá? Es una cuestión recontra sencilla, pero que me indican muchas veces, que me indican dos cosas. En primer lugar, que es efectivamente, que de hecho muchas veces se utiliza esto para estudios, muchas veces es factible mirar las funciones de costo y obtener información acerca de la tecnología que aplica la empresa. ¿Sí? Si la tecnología tiene rendimientos a escala, crecientes, constantes o decrecientes. ¿Ya? Efectivamente, es mirar la función de costos y mirar la tecnología es análogo, es lo mismo. Porque básicamente la función de costos, implícitamente adentro está la cuestión tecnológica. ¿Qué nos importa de la cuestión tecnológica? Los rendimientos a escala. Eso nos importa. ¿Ya? Para saber si están operando en un punto óptimo que me explota mayormente la productividad, es un punto de rendimiento constantes a escala, es un punto acá. ¿Sí? Genera la mayor productividad posible. Si ustedes, ya no me acuerdo cómo era el grafiquito, si ustedes miran acá, contemos un factor y esto es Q, teníamos que era más o menos así. Si uno hace un rayo, efectivamente el punto que está aquí, ¿sí? El punto que está aquí, el ángulo que tengo aquí, el ángulo llamemos alfa, me indica efectivamente la proporción de Q sobre L. ¿Sí? Me indica esa proporción de Q sobre L. Y ese punto que está aquí me indica efectivamente la máxima productividad. La productividad es el cociente entre lo que se produce versus lo que se usa para producirlo. Efectivamente, este punto que está aquí, después lo pueden chequear, no lo tienen en el libro, ¿no? Pero lo pueden chequear en otro lugar, que efectivamente ese punto que está aquí pertenece a los rendimientos constantes a escala. Este punto que está aquí pertenece a los rendimientos crecientes a escala, y de acá para allá pertenecen a los rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí? Esa era la función que lo había dicho Isa en algún punto, como se le daba en Nicholson, que tenía todos los tipos de rendimiento. Nuestra función de producción tiene un tipo de rendimiento. ¿Tá? Nuestra función de producción tiene un tipo de rendimiento. Entonces, a partir de que nosotros sabemos que el costo medio, a medida que aumenta la producción, decrece, la pregunta sería, si entendemos la relación que hay entre el costo medio y los rendimientos crecientes, diríamos automáticamente, entonces la tecnología, lo voy a poner por acá, la tecnología tiene rendimientos crecientes. ¿Sí? Crecientes. La pregunta ¿es verdad esto o no? ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, calculo efectivamente los rendimientos a escala de la función de producción. Tengo una función de producción, KL, que es 10 por K por L. Si quiero calcular, entonces, ¿qué tengo que hacer? T por K, T por L. 10 por T por K por T por L. Esto me queda T por K por T por L, me queda 10 por T al cuadrado por K por L, me queda T al cuadrado por 10 por K por L, que es exactamente igual, a T cuadrado por Q de K por L.
¿sí? Por lo tanto, nuestro exponente es mayor a 1, entonces la función de producción efectivamente tiene rendimientos crecientes a escala. Tiene rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? En notación de digamos, de Nicholson, lo que veríamos sería algo así. Q de T de K de T de L esta sería la notación de Nicholson. ¿Sí? Cuando se nos dé este caso sería, tiene rendimientos crecientes. Y efectivamente era un poco algo sencillo, pero que nos permite mirar. Sobre todo que nos permite mirar qué cosa. Que muchas veces en las aplicaciones empíricas es mucho más fácil estimar una función de costos, porque los datos están de las funciones de costos, y no están los datos de las relaciones técnicas de producción, que es lo que representa la tecnología o la función de producción, y a partir de obtener la función de costo, caracterizar la tecnología. ¿Sí? Caracterizar esa tecnología. Si, es decir, si se produce, si la unidad productiva está produciendo con rendimientos constantes a escala, tiene rendimientos crecientes a escala, incluso en algunos casos rendimientos variables a escala cuando efectivamente tenemos un caso como esto. ¿Tá? Es posible tenerlo eso. ¿Sí? Es algo Profe, que no es... Sí. disculpe, a mí me quedó una duda. Nosotros pasamos de hablar de costos a hablar de tecnología, pero cuando hablamos de costos, está bien si decimos de las funciones que tenemos, que bueno, al aumentar la producción, entonces el costo medio cae, sí, está bien, eso se entiende. Que al aumentar la producción, el costo marginal cae, y está bien decir, esta me quedó la duda, si al aumentar la producción, el costo total aumenta, pero a tasas decrecientes. El costo total aumenta. Ah, está El bien. costo total aumenta. Está clarísimo que el costo total aumenta. Pero efectivamente, si vos, porque vos ¿qué podés hacer, digamos? Vos haces esta derivada, el costo marginal, que es el costo marginal, aumenta, pero lo hace a una tasa que más bien es decreciente, porque lo vas a mirar a la segunda parte y aumenta, pero aumenta menos que lo supuesto. En una proporción menor. Sí, aumenta en una proporción menor, digamos. ¿Sí? Cada unidad adicional implica que va saliendo cada vez un poquitito menor. ¿Sí? Hay economías crecientes a escala. En algún punto de la tecnología, del dominio, en esta función no, digamos, pero en algún punto lo que vos tenés, lo que nosotros estamos mirando acá con esto, lo que nosotros estamos mirando es que en algún punto la tecnología, si se quiere, se va a revertir, esos rendimientos a escala se tienen que revertir. Antes tenemos que pasar por un rendimiento constante a escala y después tenemos que ir hacia unos rendimientos crecientes a escala, salvo que el mercado per se, digamos, sea un mercado en donde haya rendimientos o economías de escala, efectivamente, aunque la tecnología de producción sea tal de que haya economías de escala que se puedan llegar a explotar. El caso típico es el caso de la electricidad o de los servicios públicos. Tenés solamente una empresa, porque es una cuestión obvia, en donde, digamos, producir más implica menos costos promedios, menos costos por producir por unidad de producto, que producir menos. Una cuestión obvia, digamos, entrar a ese mercado implica grandes costos fijos, que ahora era un poco lo que íbamos a mirar. Esto que está acá, los costos medios elevados al principio son, digamos, costos fijos muy elevados al principio, ¿tá? Que se diluyen en pocas cantidades. Costos medios más bajitos implican unos costos fijos que se han diluido entre la cantidad de unidades que va produciendo. Y a partir de aquí, no voy a mostrar mi mouse, a partir de aquí ya entra a jugar el factor variable. ¿Sí? Ya entra a jugar el factor variable que entra a pesar más en cuestiones que tienen que ver con factores de producción. ¿Sí? Ya el costo medio
él diluyó todo. ¿Está? No sé si te respondí la duda, te dice peor. No, sí, está bien. Se entendió, Perfecto. Ok. ¿Alguna duda? Muchas, pocas, ninguna. Bueno, déjenme que saque de vuelta una foto. Perfecto. Déjenme que borre. Bueno, nos queda las 5. Nos queda las 5. Las 5 que nos dice. Las 5 dice que, bueno, supongamos que ahora que estamos a corto plazo, y a corto plazo lo que nos indica es que tenemos fijo un factor, porque esa era la definición en economía, la distinción entre el corto y el largo plazo, y en este caso nos dice que el factor fijo es el capital. Por lo tanto, nos pide que encontremos la función de costo total a corto plazo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Ah? Primero, entendamos que la función de producción es esta que está aquí, esto. ¿Está? K está fijo, K es igual a 100 máquinas, lo que ustedes quieran. ¿Está? O un nivel de capacidad industrial fijo. ¿Cómo encontramos la demanda ahora? Porque no necesitamos la demanda del capital. ¿Por qué no necesitamos la demanda del capital? Porque está dado ya, digamos que... Porque está dado ya, digamos, ya está, exactamente, es lo mismo, es constante, no importa el nivel de producción, siempre va a ser lo mismo, porque estamos a corto plazo. ¿Cómo encontramos la demanda de trabajo entonces? Porque sí necesitamos encontrar la demanda de trabajo. Despejando a L. Despejando L, exactamente. ¿Por qué tenemos que despejar L? ¿Por qué no hacemos una función de Lagrange? No hacemos por el método lagrangiano. Porque la única variable es L si consideramos que K es una constante. La única variable es L si consideramos que K es una constante, y sobre todo L tiene que respetar esas condiciones tecnológicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos elegir cualquier nivel de L siempre y cuando respete las restricciones tecnológicas, y eso implica que respete la función de producción. ¿Está? Entonces, para nosotros ahora la demanda de L no es otra cosa que Q sobre 10K1. ¿Está? Y esta es nuestra demanda de trabajo, que obviamente está condicionada al nivel de producción. Condicionada al nivel de producción. Por lo tanto, nuestra función de costo total no es otra cosa que W de la estrellita, esto es el estrellita, más R por K1. R por K1. Lo cual, si esperamos un poco, reemplazamos, no hay otra más que hacer que reemplazar, de K de 10 más R por K1. Y este es nuestro costo a corto plazo. ¿Sí? Este es nuestro costo a corto plazo. Sabemos que a corto plazo hay costos fijos y hay costos variables. Los fijos pertenecen a la parte que está fija, valga la redundancia. Tanto esto está fijo, esto es el costo fijo, y y los costos variables son los costos que dependen del nivel de producción.
Estos son los costos variables que dependen del nivel de producción. ¿Está? Que dependen de ese nivel de producción. Así que bueno, esto es la función de costos totales de corto plazo. Corto plazo. ¿Está? Bastante sencillo eso. No había mucho que hacer. Ahora bien, sí. Una pregunta. Entonces, más o menos a largo plazo, todos los costos son variables. ¿Así o no? Y por definición sí, digamos, en el sentido de que no tenés ningún costo, ningún factor fijo, digamos, todos son factores variables, digamos. ¿Sí? No tenés, o sea, no es necesario distinguirlo, digamos, variable, si querés, en el sentido que depende de la producción, sí, porque no sé si te acordás, caso era 2W, esto, R, Q de A, digamos, sí, depende de la producción, es un costo que depende de la producción. Si te lo atinás a eso, sí. No hay costos fijos, a largo plazo no hay costos fijos. Claro. Lo que lo deja fijo, está buena la pregunta, lo que le deja fijo es la cuestión de el capital que está fijo para nosotros en nuestro modelo acá. Digamos, no puedo mover el capital, lo deja fijo. Y lo deja cierta restricción en eso. Pero cuando yo puedo variar todos los costos de la empresa, cuando puedo variar todos los factores productivos de la empresa, entonces obviamente lo único que tengo es que el costo total va a depender de la cantidad. Voy a estar en la senda de expansión. ¿Sí? Voy a estar en la senda de expansión. Acá no, acá puede ser que no esté en la senda de expansión. Y ahí está la clave. ¿Sí? Acá puede ser que no esté en la senda de expansión. Perdón, me meto un poco, Facu. Sí. Sí, de eso que preguntaba Pablo, por ahí vamos a ver un poco más adelante cuando veamos cuando veamos el tema de renta ricardiana. Sí, ahí vamos a ver que, si bien en principio nosotros, digamos, distinguimos así corto y largo plazo, ¿no? Como que ahora en producción y costos. En el corto plazo siempre hay algún factor que está fijo, como dice Facu, y en el largo plazo suponemos que los podemos cambiar a todo el nivel de utilización. Vamos a ver cuando veamos el tema de renta ricardiana que hay determinados factores de producción con determinadas características que pueden aún ser limitados a largo plazo. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se suele dar es la tierra de determinada productividad, por ejemplo, para la soja y eso. Si uno mira a nivel Argentina, hay zonas que tienen una tierra más fértil para producir soja, por ejemplo. O acá en Misiones la yerba mate. Hay tierras que son más o menos fértiles. Y vos podrás extender el territorio en términos de tierra para cultivar más, pero no vas a tener una tierra con la misma productividad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, puedes tener factores que incluso sean fijos en el largo plazo. O sea, esta es la cantidad de territorio que hay en el país y acá adentro no vas a poder producir más y por eso surge la renta ricardiana que la vamos a ver más adelante. Pero por ahora, en principio, lo dividimos así como dice Facu, ¿sí? Corto y largo plazo en términos de cómo lo explicó él. Sí, eso nomás. Porque si no, cuando vemos renta ricardiana como que nos vamos a contradecir. Claro. Está buena la aclaración de Isa, así que en general, digamos, me voy a meter en cuestiones de coyuntura política, pero en general la cuestión de las retenciones, el argumento supuestamente está en captar esa renta ricardiana, que son las tierras que son más fértiles, lo tratás de chupar a esa renta que se genera, digamos, esa cuasi renta, de hecho se llama, es una cuasi renta ricardiana a partir de eso, ¿no? No es finanza pública, así que no nos metemos con el tema tributario. Pero más o menos ahí para que se entienda en dónde podemos usar esa cuasi renta. Bien, digamos, lo que sí sabemos de entre el corto y largo plazo, y con esto finalizamos porque es el último punto, es que tenemos que el costo total va a ser igual el costo total de corto plazo va a ser igual al costo total de largo plazo, sí y solo sí, el nivel de producción
que está fijo a corto plazo es aquel nivel de producción que minimiza digamos, el nivel del factor capital es aquel que minimiza los costos de producción para un determinado nivel de Q. ¿Está? Para un determinado nivel de Q. Yo acá le puedo poner Q0. ¿Está? Cuando hemos visto anteriormente que nosotros podemos, para este Q0 hay un nivel de capital que hace mínimo los costos totales, ¿no? Hemos visto eso. También hay un nivel de factor productivo de trabajo que hace mínimos esos costos. La pregunta es si este nivel que está fijo y está dado coincide con esto, entonces en ese punto efectivamente el costo de largo plazo y de largo plazo efectivamente son lo mismo. Si no coincide, entonces, bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? Un segundo. Bien, perfecto. ¿Está? A ver si puedo presentar. Un segundo. Así les comparto esto. Dejo de compartir un ratito. Bueno, tengo miedo que se me borre. Y efectivamente creo que se me borró. Pero les comparto. Están viendo el slide, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, es un poco lo que está acá, digamos. ¿Sí? Si ustedes miran los costos a corto y largo plazo, si nosotros miramos este punto que está aquí, este punto que está acá, este punto B es este punto B. ¿Sí? Y ese punto B específicamente lo que me está indicando es este nivel, lo que tengo es ese punto A que está ahí, es este punto A que está acá. Pero para ese nivel de producción existiría otro nivel de planta que me produzca un costo mucho menor. ¿Sí? Pero hoy lo tengo acá. Entonces, para cada uno de los niveles de producción existe una planta, un nivel de planta o un nivel de K que haga efectivamente mínimo esos costos de largo plazo y de corto plazo. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con este nivel de producción acá? Bueno, efectivamente aquí vendría a suceder otra planta, por ejemplo, podríamos tener algo así, y aquí podría suceder otra planta, y así sucesivamente. Podríamos tener para cada uno de los niveles de producción un nivel de planta óptimo. Nivel de planta óptimo. Que en definitiva es lo que sucede en realidad. Digamos, esto que está acá es lo que sucede en realidad. ¿Sí? Es lo que sucede en realidad. ¿Tá? Tenemos cada una de las plantas. Entonces, mi pregunta, más que nada, creo que se me había borrado todo. Ah, bien, perfecto. Mi pregunta más que nada es, ¿cómo encontramos nosotros a partir de esta función de corto plazo, el nivel, si se quiere, de planta que es óptima? El nivel de planta que es óptima. Bueno, lo que deberíamos hacer es precisamente dejar variar el capital, digamos. ¿Sí? Dejar variar el capital. Es decir, si nosotros básicamente decimos, bueno, ¿cuál es tomamos la derivada del costo total de corto plazo respecto al capital que está fijo, y eso lo igualamos a 0, efectivamente vamos a encontrar un nivel de capital que va a ser el que haga mínimos esos costos. Y ese nivel de capital no es otra cosa que la demanda condicionada a ese factor. Fíjense que si nosotros tomamos esa derivada,
que derivamos acá, esto que está acá, derivamos eso que está ahí, efectivamente, ¿qué nos queda? Nos queda menos W por Q sobre 10 por K al cuadrado más R. Y eso debería ser igual a 0. ¿Sí? Porque derivo esto que está acá, derivo lo primero y tengo un cociente. ¿Está? Entonces, como está abajo, tengo un cociente, es menos al cuadrado. Digamos, menos K al cuadrado. No sé si se entendió, capaz que fui muy rápido porque ya son las 4. ¿Qué puedo hacer acá? Despejo, efectivamente, dejo R, WQ sobre 10K cuadrado. ¿Qué me puedo quedar? Me puedo quedar con 10K cuadrado, WQ sobre 10R, despejo, y efectivamente me queda W sobre 10R por Q a un medio. Y esa era la demanda condicionada del factor trabajo, que lo habíamos visto, del factor capital, que lo habíamos visto al principio. Obviamente que si reemplazo esto que está aquí en la función de costos, obtengo una función de costo de largo plazo. Si hago esto por W estrellita, que ya lo teníamos antes, más ahora R por K estrellita, es decir, W por Q W por yo lo voy a separar porque es W por esto, ya, Q por 1 sobre 10, quiero presentarlo de la mejor manera, y lo pongo como este K que está acá, lo que estoy reemplazando es esto que está acá. Es eso que está ahí. Y lo que voy a poner es algo así, lo presento acá, K, estrellita, a la menos 1, más R por K. Si ustedes hacen eso y reemplazan, le dejo de tarea, van a llegar a 2 por W a lo 1 medio por R a lo 1 medio por Q a lo 1 medio por A. Que esto es la función de costo total de largo plazo. ¿Está? Operaciones algebraicas nada más. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, a partir de una función de costo mínimo, de costo de corto plazo, podemos hallar la función de costo de largo plazo, dejando variar el capital, digamos, porque efectivamente eso, es eso lo que nosotros miramos. Y acá chequeamos que efectivamente van a ser igual en tanto en cuanto K sea el nivel el K que está fijo a corto plazo, sea aquel nivel de producción, aquel nivel de K que haga mínimos el costo de producir de el determinado nivel de producción.
¿Alguna duda? ¿Muchas? ¿Pocas? Esto es matemática, digamos, no hay mucho. ¿Sí? Es como matemática y aplicar los conocimientos, si se quiere, teóricos que hay. Pero es matemática, digamos, la clase que doy hoy es 100% matemática. ¿Sí? Y a partir de eso aplicar algunos desarrollos conceptuales que uno lo puede ir viendo, pero no hemos dado nada que sea pura y exclusivamente teoría, digamos. Si hay algo que no entienden, bueno, posiblemente puede suceder. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser que no hayan comprendido bien la teoría o cosas así, que no la di porque están los videos, pero digamos, es matemática. Digamos, esto lo pueden hacer con cualquier función de producción. Lo pueden hacer con cualquier función de producción. Pueden chequear incluso los rendimientos que tienen. Pueden hacer con una CES, que es algo general, y chequear los diferentes tipos de rendimientos. Pueden, digamos, estas son propiedades que se cumplen para todas. Pero lo pueden hacer. Digamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Joel, te noto pensativo. No, profe, sí, en general se entendió. Esta última parte medio que ya no presté Ya está. demasiada atención, pero... Ya es viernes. Ya es viernes. No, sí, pasa que tengo que ir a clase de estadística ahora a las 4, así que me retiro. Ok, está bien, perfecto. Yo igual los libero, ¿ya? Que cierre esto. Los libero. Si hay alguna duda, lo vemos. Y el que no, bueno, aquí termina. Los libero, se puede retirar. Y bueno, pues en fin, no sé. Si alguien quiere, lo vemos una duda. Si no, se pueden retirar. Hasta luego, profes. Hasta luego, chicos. ¿No? Chao, nos vemos, Joel. No, yo creo que tengo que Bueno. leer un poco más, no estoy medio... Bueno, leí nada, leí muy poco estos días después del parcial, así que creo que Está mejor bien. leer, ¿no? Sí, ya está mejor. Dale. Y utilicen por ahí las notas, digamos, este ejercicio lo tomé de las notas, cambié la función para no dar exactamente lo mismo, pero van a ver que a qué voy, digamos, que si ustedes miran esas notas, efectivamente lo pueden aplicar a otra función, yo utilicé otra función. Y llegan exactamente lo mismo, y el examen es esto. ¿Tá? Y después le dan contenido teórico a los resultados que van llegando. ¿Tá? A esos resultados que van llegando le dan contenido teórico y tienen una buena base, ¿sí? Para el examen. Una buena base. Pero bueno, igual, de todas maneras, si ustedes entienden bien la primera parte, la parte de la matemática, de teoría del consumidor, no les debería costar esta parte de producción, ¿ah? Porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? De hecho, pueden hacer las relaciones ahí y lo encuentran exactamente lo mismo. ¿Ah? Así que, bueno, fíjense, tienen alguna duda, escriban mail, escriban al WhatsApp, no hay problema. Y si no tienen dudas, nuevamente los libero. Y el que tiene dudas, lo vemos ahora. ¿Tienen dudas? ¿Consulta? A mí me falta por ahí leer un poco más, profundizar. Pero hasta ahora entendí, por lo menos la clase, entendí bien. Bueno, hay una cuestión que a mí me gusta mucho Nicholson, pero para las curvas de costos, si no se acuerdan de micro, le va a servir el variant. Si no se acuerdan las relaciones que tienen, cómo se, digamos esto, de los rendimientos constantes, de la productividad marginal y de los rendimientos y del costo marginal, fíjense, digamos, en variant que les va a servir un montón. Si no, tranquilamente, Nicholson a mí me parece presenta muy bien el tema de costos y sobre todo con las diferentes funciones, y es todo lo que nosotros vimos está en función de Nicholson, todo lo que vimos ahora está en función de Nicholson, ¿sí? No del variant. ¿Tá? Así que bueno chicos, cualquier cosa